de datos y manejadores. Como sabemos, la base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Sus características es respaldo y recuperación. Los tipos de base de datos, existen diferentes de ellas, ya que las cuales tienen diferentes maneras de ordenar y organizar la información para que esté accesible a todos nosotros. Hay bases de datos jerárquicas, transaccionales, relacionales, orientadas y documentales. Los tipos de base de datos más utilizadas son la MySQL, que es un sistema de gestión de base de datos relacional y con un desarrollo bajo una licencia dual, una licencia pública y una licencia comercial. A Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de base de datos con modelo relacional para una empresa. Su lenguaje de desarrollo es utilizado por líneas o comandos mediante interfaz de gráfica. El DB2 es de la familia de los productos de gestión de base de datos relacionales con IBM que sirven a varias plataformas diferentes con sistemas operativos diferentes. Según el IBM, lidera en términos de participación y el rendimiento en el mercado en la base de datos. Vienen los manejadores de base de datos. Un manejador es un sistema de base de datos o es una colección de software muy específico cuya función es servir en una interfaz entre la base de datos del usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. Su gran funcionalidad es una inversión necesaria para implementar el hardware, el software y conocimientos de vulnerabilidad y fallos por una centralización en las deficiencias de algunos tipos de base de datos. Los manejadores de base de datos son el Microsoft Access, que es una herramienta de Microsoft para la definición y manipulación de base de datos, teniendo en cuenta que una base de datos es un sistema informatizado cuyo propósito principal es mantener información y hacer que esté disponible en el momento requerido. Y tenemos por acá el MSQL, que es un sistema de manejador de base de datos con las siglas de SQL, que es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas. Y con esto concluimos nuestra explicación.